El fascismo cotidiano, por Carlos Noboa, escritor y periodista venezolano. En sus famosas tesis sobre la filosofía de la historia, Walter Benjamin interpreta la imagen del Angelus Novus de Paul Klee como representación simbólica del pasado histórico. El horror del ángel es el horror de sucesivas épocas, cuya contemplación le permite a Benjamin afirmar que todo documento de civilización es también un documento de barbarie. El horror del ángel evocado por el pensador alemán no era solo ante el pasado, sino también ante el presente, ante la realidad de una Alemania cada vez más presa de las ilusiones del nacionalsocialismo y de su caudillo principal. Cómo la nación que alumbró a Hegel, a Goethe, a Marx, cayó bajo el control de un narcisista ignorante y se dejó conducir por el camino de la barbarie y la devastación. Esta quizás era una de las preguntas que atormentaba a Benjamin, en el camino del exilio, al que nunca llegó. Él mismo fue una de las víctimas del fascismo en la fría frontera entre Francia y España. Para entender a la bestia fascista, Lukács habló de un asalto a la razón, intentando comprender el camino que llevó al triunfo de una perspectiva irracional, racista, supremacista, donde la barbarie se justificaba bajo la forma de un deber sagrado. Arendt, por su parte, hurgó en lo que denominaba los orígenes del totalitarismo, y para explicar cómo personas comunes pueden llegar a cometer actos terribles, indagó en lo que ella denominaba la banalidad del mal. Puede parecer ocioso, a 8 décadas de la derrota definitiva de las hordas hitlerianas por el glorioso Ejército Rojo, reflexionar sobre el nacionalsocialismo, su emergencia y las raíces que explican su desarrollo histórico. Sin embargo, el fascismo, como expresión extrema de los valores del capitalismo en su fase imperialista, dista mucho de ser un fenómeno superado en el presente de la humanidad. Y vemos reemerger sus formas bajo ropajes aparentemente nuevos, pero las mismas esencias permanecen invariables. Además de los anteriores mencionados, un material que considero fundamental para entender la naturaleza del fascismo es precisamente el que le da título a esta nota, El fascismo cotidiano, de Michael Romm. Este documental fue estrenado en 1965 y consta de 2 partes divididas en 15 capítulos y un epílogo. Uno de sus mayores méritos es estar construido sobre la base de decenas de miles de materiales fílmicos y fotográficos provenientes de los archivos de la propia Alemania nazi y de materiales capturados por los soviéticos, incluyendo fotografías personales de los oficiales y soldados nazis prisioneros o abatidos en las tropas soviéticas. Este ingente material conforma un excelente cuadro que ayuda a responder, en parte, la compleja pregunta que, con excesivas libertades, atribuyó hipotéticamente a Benjamin. Ver cómo un oscuro cabo de la Primera Guerra Mundial ascendió en el convulso escenario político y social de la Alemania entre guerras, hasta llegar a convertirse en el Führer de un Reich que duraría 1000 años. Ver cómo la gente cotidiana fue aceptando mediante la violencia o el adoctrinamiento la realidad de este régimen, aporta valiosas lecciones para el presente y, más importante aún, para el futuro. Hitler ascendió explotando la angustia material de la clase media alemana, exacerbando su nacionalismo. Para eso, primero debió convencerles de que su problema era el otro, el judío, el extranjero, el inmigrante, y que la única manera de detener a ese otro estaba en la política de mano dura. Al aceptar la militarización de la vida, comenzaron a renunciar a su propia libertad. Lo segundo fue apelar al patriotismo o al patrioterismo, rescatando los símbolos del pasado histórico para convertirlos en justificaciones del presente. El propio Romm, quien es un narrador del documental, afirma: el fascismo comienza donde comienza la banalidad nacional. Ese imaginario, casi mágico religioso, que conectaba con la religiosidad y las tradiciones populares. Fue explotado para presentar a un nuevo Mesías, a un nuevo padre fundador, a un descendiente directo de Cifrido, un mítico héroe alemán. Hitler era el proyecto de la gran burguesía alemana para estabilizar el Estado y restablecer sus intereses,
fuertemente dañados por la derrota de la Primera Guerra Mundial. Su elevación como caudillo fue resultado de un proceso prácticamente inevitable, en una sociedad de yunkers devenidos industriales, pero sin desprenderse de su espíritu monárquico e imperial. Para lograr su objetivo, se usaron las herramientas del arte y la cultura. Talentosos artistas como Leni Riefenstahl y Albert Speer pusieron su obra al servicio de esos intereses, glorificando desde el cine y la arquitectura al nuevo régimen. Pero también científicos, juristas, políticos se pusieron en función de desarrollar y justificar las tesis centrales con las cuales se construía el nuevo espíritu alemán. Los desfiles fueron los rituales consagrados al mito político del nazismo. Tal y como afirma Cassirer, la quema de libros fue la forma simbólica de acogotar el pensamiento crítico, domesticarlo, subordinarlo. Quien se negó a aceptar esto fue violentamente castigado. En este documental, Rom recrea con abundante material cómo se verificó este proceso de adoctrinamiento en la sociedad alemana y cómo este proceso permitió formar las tropas de asalto que sembraron el terror para toda Europa. Los soldados nazis no solo llevaban fotos de sus seres queridos, sino que coleccionaban como souvenirs prendas de las víctimas o fotos. Junto a los cuerpos que habían asesinado, junto a niños pequeños y mujeres, ultimados a quemarropa. ¿A qué punto debe llegar un hombre para conservar estas fotos como recuerdos agradables? Se pregunta Rom, y nos pregunta a nosotros también. Y la respuesta no es cosa del pasado. En un momento de ascenso de caudillos aupados por movimientos populares, de trabajadores y gente joven que se siente defraudados del sistema y creen en las promesas de prosperidad y orden conducidas por líderes fuertes, conviene detenerse con cuidado a reflexionar. Esos migrantes que votan por líderes que una vez en el poder los criminalizan, los violentan, los expulsan. Esas mujeres que votan por líderes que luego les quitan los derechos, las sexualizan, las condenan a una economía doméstica y reproductiva. Los trabajadores que piensan ante todo como individuos, antes que como clase, y se dejan arrastrar por las promesas de individuos que no son otra cosa que representantes de las élites. ¿Son acaso tan diferentes de los y las millones de personas que en esa época vieron en Hitler la solución a los problemas de Alemania? ¿Acaso un presidente patriotero que explota el nacionalismo y promete hacer nuevamente grande a su país, que vota presupuestos récord para el sector militar y bombardea instalaciones nucleares de otros países injustificada e irresponsablemente, está tan lejos de lo que pasó en Europa en los años 30 y 40? ¿Acaso su equipo de ultraderecha, donde los filonazis declarados, halcones y hasta hace poco un empresario que en sus momentos de emoción saludaba al mejor estilo de Seil Heil, están tan lejos de Goebbels, de Goering, de los Himmler, que sustentaron el horror y se beneficiaron de él? ¿Acaso los grandes medios que fabrican noticias y omiten verdades están tan lejos de los aparatos ideológicos del nacionalsocialismo? Estas alertas están, como advertía Eco. No podemos esperar que el fascismo en la actualidad venga con camisas marronas, esvásticas, cánticos de adoración al Duce o al Führer. Más bien debemos estar atentos a las esencias comunes, a los fenómenos que abren la puerta a que la historia se repita. Ya hemos visto en Europa glorificar nazis y negar la historia. En Canadá, el Parlamento aplaudió masivamente a un fascista y en Estados Unidos recibieron como un héroe entre vítores al carnicero de Gaza, Netanyahu. No estamos tan lejos como creemos. Y así como antes se quemaba libros, hoy se espectaculariza la realidad, se esconden genocidios y se bombardea al individuo de banalidad para letargar su capacidad de pensamiento crítico. Hace dos siglos, un genio español, Francisco de Goya, nos advertía que el sueño de la razón produce monstruos. Es preciso como humanidad despertar ahora, cuando aún estemos a tiempo de evitar las tinieblas que avanzan.